Yo creería que efectivamente lo que sucedió en los años 2002-2010 con la creación del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial y la creación ahora del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sí es un tema que nos obliga a pensar que efectivamente el Ministerio de Ambiente de los primeros 8 años hasta el 2002 no es el mismo. No es el mismo, está debilitado, como lo planteaba hace el doctor Lozano, está debilitado. Y yo creo que una parte de las debilidades es que está, y perdónenme decirlo de esta manera, está ajeno de la discusión de lo nacional. Alberto nos proponía y nos decía, miremos el tema del colonialismo ambiental y miremos el tema de qué tan supuesta es la movilización social o la conciencia colectiva de la que se ha hablado esta mañana. Yo trabajo hoy en día en temas más vinculados, entre comillas, a lo social, temas más vinculados digamos, a lo que se está pasando en el campo, en lo rural. Y uno siente que el Ministerio de Ambiente y la institucionalidad ambiental no tiene nada que ver, perdónenme decirlo de esta forma tan exagerada, con movimientos como las marchas campesinas o con movimientos como la cumbre, como la minga indígena de octubre del año pasado. Y resulta que las problemáticas que se están planteando, tanto en la cumbre, en las marchas agrarias, en el paro agrario, como en la que está planteando en la minga campesina, pues están muy relacionados con los temas que hemos tocado esta mañana, que están totalmente conectados, ¿sí? Pero ahí uno no ve el sector ambiental ni liderando, ni acompañando, ni dando respuestas a esas problemáticas. Entonces yo voy a plantear algunas, no son todas, pero simplemente de lo que se está debatiendo en esos escenarios. Y entonces está, por ejemplo, todo el tema de la superposición de figuras de ordenamiento, y está planteado todo el tema de las zonas de reserva campesina versus las zonas de reserva forestal, y lo que ella implica y lo que puede implicar crear zonas de reserva campesina, sustrayendo zonas de reserva forestal y abriendo la puerta a la minería de esa piñata minera que han dicho diferentes ministros y funcionarios públicos. Y es un tema que afecta y que tiene que ver con lo que hemos tratado esta mañana, pero insisto, allí no se ve dónde está el aporte de la institucionalidad ambiental. Hay temas como, por ejemplo, la corrupción y el tema de la impunidad. Sí, hay un régimen de sanciones, posiblemente no se ha estrenado, no hay claridad de los pasivos ambientales, no se ha dicho cuál es la responsabilidad de esas empresas. Además, con el perdón, obviamente hay empresas de empresas, no quiero referirme a todas por igual, pero sí hay una facilidad en que se pierda el rastro de las empresas por las compras que se dan hoy en día en los mercados accionarios internacionales, particularmente frente a los multinacionales. Y también se está debatiendo un tema que está relacionado con algunas de las actividades que afectan el entorno ambiental, que es el lavado de activos. Gran parte de la minería ilegal, sí, está totalmente relacionada con actividades de lavado de activos, y en algunos casos incluso la agroindustria, algunos de los proyectos, y así lo han mostrado diferentes congresistas en debates parlamentarios, algunos de los proyectos que se están adelantando, que están vinculados a la concentración del uso y de la tenencia y propiedad de la tierra en la altillanura, también están vinculados a prácticas de lavado de activos. Hay temas muy importantes, el tema de la participación. El tema de la participación yo diría que pasa por dos lados. Uno, el tema de la descentralización se acabó, ¿sí? Desafortunadamente cada vez ha sido más golpeada el rol de las autoridades locales, desde lo fiscal, desde lo presupuestal, desde la legalidad de quitarle, y lo que se dice el estudio de Ernesto, que es muy importante, desde ese autoritarismo, desde lo central, ¿sí? Pero también desde la captación y cooptación de las entidades locales. Pero también la participación del artículo 79, que es un buen principio de la participación de la Constitución política, pues no hubo canales para la participación de grupos que no fueran los grupos étnicos, ¿sí? Entonces resulta que terminó siendo la violación de la consulta previa la salida para frenar ciertos proyectos. La reforma o la ley forestal, por poner un ejemplo, o las reformas que se han hecho en materia de desarrollo rural, se han caído por violación al derecho de la consulta, pero los debates de fondo, ¿de qué estaba detrás de esa ley? ¿De qué estaba detrás de los 3 artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían la concentración de la UAF y la creación de proyectos especiales para efectos de trámites, incluso restringiendo más aún el licenciamiento? Pues se cayó por consulta, pero el debate de fondo quedó soterrado, quedó desfigurado, quedó totalmente partido.
Y también estamos, digamos, dentro de los escenarios que se están discutiendo en estos espacios que les comentaba, está el tema de la judicialización. Está el tema de la judicialización tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hoy en día, por ejemplo, Colombia tiene la primera condena, ¿sí?, por violación al derecho a la propiedad colectiva de afrodescendientes en el caso de la operación Cacarica en el Atrato y en el Urabá. ¿Sí? El caso, el caso no es Curvarado, es el caso de Cacarica, es Cacarica el fallo. Tenemos en tránsito y posiblemente Colombia va a ser condenada también por el caso de Curvarado y Higüeyandó. Y cuando ustedes leen la sentencia de Génesis, ¿sí?, la responsabilidad del Estado pasa por la responsabilidad de las corporaciones de desarrollo de la zona, Codechocó y Corpurabá, por haber dado permisos, por haber emitido seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces son temas que creo que son muy importantes y que no se están poniendo, que nosotros, que creo que el sector ambiental los está perdiendo. Voy a hablar solamente de dos más: el tema de los reasentamientos, ¿sí?, el tema minero, el tema minero ha traído como consecuencia la necesidad de pensar la política poblacional y la política de asentamientos de una forma mucho más amplia, ¿sí? Porque además el tema minero, y ustedes lo ven en el caso de la Jagua, ¿sí?, de Ibérico, terminó siendo el Ministerio de Ambiente, terminó atribuyéndose unas competencias que no eran de su cargo, ¿sí?, al definir una política de reasentamientos a falta de una política de reasentamientos en el país. Entonces el ministerio termina imponiendo, copiando directrices del Banco Mundial, del Banco Interamericano, ¿sí?, de Desarrollo, unas directrices porque no existe una política. Entonces asume esta función, pero por supuesto termina siendo demandado por las empresas por no tener la competencia para asumir la función, y termina siendo, entre comillas, desconocido por los gobernadores y alcaldes porque tampoco tienen la competencia, y los gobernadores y alcaldes no tienen los medios para llevar a cabo esa política de reasentamiento. Entonces yo creo que recuperar el ministerio, Manuel, sí, recuperar la fuerza de ese ministerio, de esos primeros 4 años de ustedes que lo montaron, lo desarrollaron, le dieron los elementos, y de esos 4 años a los que yo pertenecí, el ministro que duró los 4 años, recuperar el ministerio también implica una mirada crítica del sector ambiental y cómo dialogar con los actores sociales.